Capítulo 11. Programando con funciones. El paradigma funcional. Sección 11.1. Los precursores. Las raíces de la programación funcional hay que buscarlas en el cálculo lambda o más brevemente el lambda cálculo, mencionado de pasada en la sección 3.4, obra del matemático estadounidense Alonzo Church. Obviamente, el objetivo de Church en los años 1930 no era diseñar un lenguaje de programación, dado que ni siquiera existían los ordenadores, sino más bien caracterizar que debía entenderse por función efectivamente computable. Allí dijimos que en el formalismo de Church y las máquinas de Turing eran en ese sentido equivalentes. Toda función computable expresable en el lambda cálculo podía expresarse igualmente mediante una máquina de Turing y viceversa. Nuestros ordenadores actuales y todos los lenguajes de programación existentes no tienen más potencia que esos formalismos en cuanto a los algoritmos que pueden expresar, por lo que podemos considerar al lambda cálculo como un verdadero lenguaje de programación. En su versión original, la sintaxis del lambda cálculo es extremadamente modesta. Una lambda expresión E puede tomar tan solo tres formas distintas. E equivale a X cuando es una variable. Lambda x.e cuando lambda abstracción representa una función. E1, E2 es la aplicación de una función a su argumento. Una lambda abstracción, lambda x.e, representa la función sin nombre, que toma un parámetro formal x y devuelve la expresión e como resultado, expresión en la cual puede aparecer el parámetro x. Por ejemplo, lambda x.x representa la función identidad. Nótese que la segunda aparición de x está ligada a la primera. Cuando una variable y no encuentra una lambda y a la cual ligarse, se dice que está libre. La aplicación de una lambda abstracción lambda x.e1 a un argumento real e2 se rige por la siguiente regla de reducción. Lambda x e1 concatenado con e2 implica que e1 concatenado con E2 sobre X, donde la notación E1 concatenado con E2 sobre X significa la expresión que resulta de reemplazar en E1. Las apariciones libres de X por la expresión E2. Por ejemplo, la siguiente cadena de reducciones utiliza esta regla. Lambda xxx por lambda y.y implica que lambda y.y por lambda y.y que implica lambda y.y. En el lambda cálculo resulta natural que una función pueda ser parámetro o resultado de otra, o que pueda aplicarse a sí mismo. Nos referimos habitualmente a esta característica diciendo que se trata de un lenguaje de orden superior. A pesar de su sintaxis tan modesta y de su sencilla y prácticamente única regla de reducción, es posible codificar mediante lambda expresiones los números naturales y la recursión. Con esos elementos se pueden definir las operaciones de suma, multiplicación y cualesquiera otras funciones, incluyendo muchas cuyo proceso de reducción no termina. Los lenguajes funcionales pueden verse como un recubrimiento edulcorado del lambda cálculo, porque de hecho los compiladores de estos lenguajes en una primera fase traducen el texto escrito por el programador a un lenguaje intermedio mucho más sencillo, que no es sino una ligera extensión del lambda cálculo presentado más arriba. Dicho lambda cálculo enriquecido añade solo 2 o 3 construcciones más al lambda cálculo original. La posibilidad de dar nombre a las funciones, algunas constantes primitivas tales como los números y sus operaciones asociadas, tipos de datos definidos por el usuario tales como las listas y los árboles, y una expresión condicional case asociada a ellos en la que interviene un ajuste de patrones más simple que la unificación que hemos visto en Prolog. Por ejemplo, en este lambda cálculo enriquecido, la función que incrementa en uno su argumento se expresaría como lambda x más x1. En la sección 6.4 descartamos que la influencia del lambda cálculo fuera importante en la gestación de Lisp. Si bien este incluía una expresión semejante a la lambda abstracción, ahora descartamos también que Lisp pueda considerarse el primer lenguaje funcional de la historia, tal como hacen algunos autores. La característica más importante del paradigma funcional es que en él solo existen expresiones y reglas de reducción entre ellas.
La ejecución de un programa funcional puede verse como un proceso de simplificación de expresiones, que termina cuando se alcanza una que no se pueda simplificar más, la cual se considera el resultado del programa. Cualesquiera referencias a una memoria, a un estado o a variables cuyo valor cambia a lo largo del cómputo quedan fuera del paradigma. En ese sentido, Lisp es un lenguaje híbrido porque, junto a características propias del paradigma funcional tales como la recursión, las lambda abstracciones y las funciones de orden superior, aparecen otras como las variables que cambian de estado, la asignación y la secuencia, que son propias del paradigma imperativo. Dicho lo cual, es justo reconocer que Lisp tuvo una gran influencia en los lenguajes funcionales que surgieron después. En particular, el uso de listas como estructura de datos fundamental del paradigma, la introducción de la expresión condicional para posibilitar las definiciones recursivas y el uso de un recolector de basura son características que los lenguajes funcionales deben a Lisp. El primer impulsor real del paradigma funcional fue el británico Peter Landin, en unos años, los 60, en los que las corrientes predominantes eran muy diferentes. Su punto de partida fue tratar de usar el ordenador para evaluar expresiones similares a las que se presentan a los estudiantes en la escuela. Por ejemplo, suponiendo conocidos los valores de x y de y, imaginemos que se ha de calcular la expresión x al cuadrado menos 2x más 1 sobre x menos 3y al cuadrado multiplicado por 3x más la raíz de 2y sobre 3. Landin pretendía inventar un modo de organizar la evaluación de tales expresiones sin tener que descender a detalles de programación tales como los diagramas de flujo de control, el uso de variables intermedias, asignaciones y demás aditamientos de los lenguajes de programación habituales. Y influenciado por los trabajos de Church y de otros lógicos como Haskell, Curry y Richard Feist, encontró en el lambda cálculo el lenguaje intermedio que necesitaba. Primeramente, distinguió entre la sintaxis empleada por el usuario para escribir expresiones, la cual debía ser lo más legible posible, y lo que él llamó la estructura interna de tales expresiones. En realidad, lo que hizo fue definir una transformación precisa entre una sintaxis edulcorada y el lambda cálculo. Su lenguaje edulcorado tenía las siguientes posibilidades: permitir operadores infijos, abandonando en ese sentido la rigidez de Lisp, donde todos los operadores son prefijos. Era más claro escribir x más y que más xy. Permitir definiciones auxiliares where, con posible anidamiento, para simplificar la escritura de ciertas expresiones como en el siguiente ejemplo: a por m sobre b más a' por m sobre b' sobre m, where m equivale a mínimo común múltiplo de b, b'. Uso explícito de definiciones recursivas y mutuamente recursivas. Utilización de guardas booleanas consecutivas para expresar varias elecciones en secuencia, como en el siguiente ejemplo: f de xy es igual a x menor que y, entonces f de x, y menos x. O x es mayor que y, entonces f de x menos y, y. Else, entonces x, donde las guardas son las expresiones booleanas situadas a la izquierda del signo entonces. En segundo lugar, diseñó la primera máquina abstracta de la historia para la evaluación de lambda expresiones, su máquina conocida como CSSD debido al nombre de los 4 componentes de su estado interno: Stack Environment Control Dump. Ha inspirado la definición de todas las máquinas abstractas posteriores en su trabajo de 1964. Incluso avanza la forma de implementar dicha máquina mediante punteros y listas enlazadas de diverso tipo. Nota al pie de página 70. P.J. Landin, The Mechanical Evaluation of Expressions. Computer Journal, 6.4, páginas 308 a la 320, 1964. Es decir, no se trataba de una máquina teórica, sino de un intérprete realmente implementable en un computador convencional. En ella introdujo también la compartición de expresiones, una característica que se ha conservado en todos los compiladores funcionales posteriores. Su familia de lenguajes funcionales, ISWIM, acrónimo de
If you see what I mean, supuso una amplia separación con respecto a Lisp tanto en la sintaxis como en la semántica. Nota a pie de página 71. Literalmente, a ver si adivinas lo que quiero decir entre comillas. Incluso, con cierto humor, considero a esta familia la precursora de los 700 lenguajes de programación siguientes, debido a que, en su opinión y a pesar de sus posibles diferencias sintácticas, todos podían traducirse a un lambda cálculo elemental y podrían ser ejecutados por su máquina abstracta. Nota al pie de página 72, PJ Landin, The Next 700 Programming Languages, com ACM9, 3 páginas 158 a la 165, 1966. Pero la más importante de sus aportaciones fue su visión de la programación funcional como un paradigma radicalmente distinto del imperativo, en el que estaba excluida toda la noción de estado o de asignación destructiva. La programación funcional durmió el sueño de los justos durante más de 10 años, debido quizás a que sus lenguajes eran meros objetos de laboratorio que no podían competir en eficiencia con sus hermanos imperativos. Le sacó de este letargo la conferencia de John Backus en 1977 con ocasión de la recepción del premio Turing. Nota a pie de página 73. Backus. Can programming be liberated from the von Neumann style? A functional style and its algebra of programs. Com ACM 21.8, páginas 613 a la 641, agosto de 1978. En ella, y dándose la paradoja de que el premio era debido fundamentalmente a su protagonismo en el desarrollo de Fortran y de Algol 60, arremetió con tremenda contundencia contra el paradigma imperativo al que describió como un corsé que impedía a los programadores pensar con libertad en sus algoritmos. En particular, la instrucción de asignación mereció el nombre de cuello de botella intelectual, ya que obligaba a los programadores a pensar cómo realizar importantes cambios en la memoria del computador a base de cambiar una palabra cada vez. Con dicha instrucción, establece una analogía muy ilustrativa en ese cuello de botella mental y el cuello de botella real que existe en el hardware de un computador entre la memoria y la unidad de proceso. Realmente todo cambio importante en la memoria ha de hacerse mediante datos que circulan por dicho canal y la instrucción de asignación es la que organiza dicho flujo. Llama a la programación imperativa programación a lo von Neumann, porque su instrucción más importante es un mero reflejo del hardware subyacente. Cita a EPL, un lenguaje desarrollado por Kenneth Iverson en los años 60, trabajando para IBM, como una excepción a la regla de una palabra al tiempo a pesar de tener asignaciones. En APL existen operadores para multiplicar vectores y matrices y para realizar una operación global, tales como la suma o el producto sobre todos los elementos de una matriz. Aún así, sigue siendo un lenguaje basado en la progresiva modificación de un estado interno. Según Backus, los lenguajes imperativos nos hablan de dos mundos muy distintos, uno ordenado y con buenas propiedades, el de las expresiones que aparecen en la parte derecha de las asignaciones, y otro desordenado, con muchas dificultades para racionamiento y representado por el lado izquierdo de las mismas, que es el del estado cambiante. Como alternativa, propone el paradigma funcional con sus propiedades de ausencia de efectos laterales, razonamiento ecuacional y ricas transformaciones algebraicas. Para ilustrar estas ideas, presenta el lenguaje FP y desarrolla con él numerosos ejemplos. Nota al pie de página 74. FP es acrónico de Functional Programming. Su conferencia tuvo el efecto de reactivar y estimular la investigación en programación funcional, aunque paradójicamente las características de FP no son las que han prevalecido después. Estas serán las siguientes. Backus pone el acento en que la programación ha de consistir en combinar un número reducido de formas funcionales predefinidas. Estas no son otra cosa que funciones de orden superior. Lo que no ha prevalecido es su concepción de que el programador debe ajustarse a un catálogo fijo y no puede ampliar el catálogo de las mismas. FP es un lenguaje sin tipos. Todos los objetos son del tipo secuencia, una variedad de lista heterogénea semejante a las de Lisp.
Los lenguajes posteriores tienen disciplina de tipos y sus listas son homogéneas, es decir, todos sus elementos han de ser del mismo tipo. Las funciones FP no declaran sus parámetros formales. En realidad, toda función toma un solo parámetro y devuelve un único resultado, ambos de tipo secuencia. Esto da a los programas un aspecto críptico, aunque es posible practicar ese estilo en los lenguajes actuales. La sintaxis de los mismos admite un estilo más convencional y más legible. A pesar de que FP ha sido extendido posteriormente, su utilidad principal fue la de servir como lenguaje base para la construcción de entornos de transformación de programas funcionales, fin para el que resultó ser muy apropiado. Sección 11.2. Los lenguajes funcionales de los 80. A raíz de la conferencia de Bakú se despierta un gran interés hacia la programación funcional, especialmente en las universidades británicas. Durante la década de los 80 aparecen en apretada secuencia una serie de lenguajes funcionales, incorporando cada uno de ellos alguna característica innovadora, que progresivamente van a cambiar el aspecto del paradigma hasta darle su apariencia actual. Las mejoras van en el sentido de hacer los lenguajes más fáciles de usar, más seguros y más adaptados a las necesidades de la programación en gran escala. Hacia el final de la década se produce además una mejora importante de la tecnología de compilación, haciendo que la eficiencia del código generado empiece a competir seriamente con la eficiencia de los lenguajes imperativos. Describimos en este apartado los hitos más relevantes de estos años dorados de la programación funcional. Entre 1977 y 1980, el equipo de Rod Burstall desarrolla en la Universidad de Edimburgo el lenguaje Hope. Inaugura un estilo ecuacional de definir las funciones, utilizando además ajuste de patrones para distinguir entre varias alternativas. Por ejemplo, la función que calcula la longitud de una lista se define del modo siguiente en Hope. Length de nil le corresponde un valor de 0. Length de x a xs le corresponde 1 más length de xs. En el patrón nil describe la lista vacía y el patrón x a xs, donde los dos puntos seguidos es la versión infija de cons. Describe las listas no vacías, formadas añadiendo por la izquierda una cabeza x a una lista xs. Al aplicar, por ejemplo, la función length a la lista 1,3,5, notación que abrevia la lista 1 a 3 a 5 nil, se produce un encaje con el patrón de lista no vacía de la segunda ecuación, tomando la variable x el valor 1 y la variable xs el valor de tipo lista 3,5. Dichas variables pueden utilizarse con su valor en la parte derecha de la ecuación. Hope también tenía facilidades para la definición de tipos recursivos tales como los árboles y permitía definir funciones sobre esos tipos mediante ajuste de patrones, como hacía con las listas. Otra innovación fue ofrecer, junto con las listas habituales, una variedad de listas perezosas que eran potencialmente infinitas y que hicieron posible expresar la entrada-salida de forma funcional. Finalmente, incluía módulos con un control por parte del programador de los identificadores exportados. Con ello fue posible definir en Hope tipos abstractos de datos. Se observa en este lenguaje una profunda influencia de la teoría de tipos abstractos desarrollada en estos mismos años, y de los lenguajes de especificación algebraica asociados a dicha teoría, en el diseño de algunos de los cuales había participado el propio Burstall. Sus autores también reconocen influencias de ISWM, de Lisp y de otros lenguajes coetáneos como ML y SAS. Otro lenguaje funcional, gestado también en la Universidad de Edimburgo en esos mismos años, es ML. Nota al pie de página. 75. ML es acrónimo de Meta Language. Fue concebido inicialmente como el lenguaje auxiliar del demostrador de teoremas LSF. El líder del grupo, Robin Milner, había publicado en 1978 un artículo, de esos que inauguran toda un área de investigación sobre un sistema polimórfico de tipos. Nota al pie de página 76. R. Milner, A Theory of Type Polymorphisms in Programming, Journal of Computer and System Sciences, 17.3, páginas 348 a las 375, diciembre de 1978. El polimorfismo consiste en la posibilidad de dar muchos tipos distintos a una misma función. Por ejemplo, la función length
descrita más arriba, tendría el tipo polimórfico para todo a.list_a, entonces integer, donde a es una variable de tipo que puede ser reemplazada por cualquier tipo concreto. El polimorfismo es una característica relacionada con la genericidad, de la que hemos hablado en relación con el lenguaje Ada y con las plantillas de C++, pero que tiene una ventaja adicional. No es necesario generar un código distinto cada vez que se usa una función polimórfica con un tipo diferente. Así, el código de la función length sería exactamente el mismo, independientemente de que fuera aplicada a una lista de enteros o a una lista de árboles binarios. El sistema de tipos diseñado por Milner tenía además dos propiedades importantes. Si una expresión admitía algún tipo válido, también admitía un tipo principal del cual podía derivarse, mediante sustitución de sus variables de tipo, cualquier otro tipo válido. Por ejemplo, listinteger a integer y listchar a integer son dos tipos válidos para length, con creaciones ambos del tipo principal para todo a.list_a a integer. Existía un algoritmo para, dada cualquier expresión sin tipar, inferir el tipo principal de dicha expresión o dar un error si la expresión no admitía ningún tipo válido. Incorporaron a ML el sistema de tipos con su algoritmo de inferencia asociado, y desde entonces todos los lenguajes funcionales posteriores se han adherido al mismo. Se le conoce como sistema de Hindley-Milner, porque Milner utilizó un resultado sobre la existencia de tipos principales obtenido por Hindley en 1969, en el marco de la lógica combinatoria. En la sección 11.4 nos extenderemos más sobre la importancia de este sistema, por sus contribuciones al diseño de ML y por el álgebra concurrente CCS. Robin Milner obtuvo el premio Turing en 1991. Con estos aditamientos, y otros como el ajuste de patrones y la definición de tipos recursivos tomados de Hope, decidieron convertir a ML en un lenguaje funcional por derecho propio. En 1984 publicaron el lenguaje extendido con el nombre de Standard ML o SML, como se le conoce actualmente. Además del sistema de tipos, aporta un sofisticado sistema de módulos con facilidades genéricas. SML es actualmente el lenguaje funcional más utilizado, dentro de la familia de los llamados lenguajes impacientes. En dichos lenguajes, el orden de evaluación de las expresiones es similar al empleado en la mayoría de lenguajes imperativos. En particular, como se llama una función con una expresión como argumento, como por ejemplo en SQRT de 7+2. Primero se reduce el argumento a un valor y luego se produce la llamada a la función. También se conoce este orden de evaluación como paso de parámetros por valor. Otros tres lenguajes funcionales importantes de la década fueron debidos a un mismo autor, el británico David Turner. El primero de ellos, llamado SAS-L, fue desarrollado hacia 1979 en la Universidad Escocesa de St Andrews. Nota al pie de página 77. SAS-L es acrónimo de St Andrews Static Language. El segundo, llamado KRC, y el tercero, llamado Miranda, fueron desarrollados respectivamente en 1981 y 1985 en la Universidad de Kent en Canterbury. Nota al pie de página número 78. KRC es acrónimo de Kent Recursive Calculator. Estos tres lenguajes han de ser tomados como un todo porque representan la evolución coherente de las ideas de una misma persona a lo largo de unos pocos años. De hecho, cada uno de ellos conservó gran parte de las ideas del anterior y aportó algunas nuevas. Muchas de las innovaciones fueron meramente sintácticas, pero es sabido que existe una retroalimentación mutua entre el lenguaje y pensamiento, y en ese sentido la sintaxis elegida por Turner contribuyó a expresar de un modo más sencillo y directo las ideas de diseño de los programas funcionales. He aquí sus principales aportaciones. Énfasis en el estilo ecuacional y en una economía extrema de palabras clave tales como function, begin, end, etc., dando a los programas un aspecto conciso y matemático. Utilización del sangrado del texto como elemento sintáctico, evitando así el uso de llaves o de palabras clave para delimitar los diferentes ámbitos del programa. Uso de guardas booleanas en lugar de expresiones condicionales. Como resumen de estos tres aspectos, véase la codificación en SAS-L de la función que calcula el factorial de un número. Fact n es igual a 1. Entonces n igual a 0,
es igual a n por factorial de n menos 1, donde n es mayor que 0. Las expresiones situadas a la derecha de la coma son las guardas. Introducción de notaciones especiales para definir listas intencionalmente, es decir, indicando las propiedades que cumplen sus elementos, al estilo de la notación conjuntista utilizada por los matemáticos Zermelo y Frankel. Por ejemplo, la lista de los divisores de un natural n se expresa en KRC del modo siguiente. Entre paréntesis cuadrados, d sobre d le corresponde 1 a n, n mod d, es que es igual a 0. Eliminación de paréntesis y comas en la lista de argumentos de las funciones. Esta notación se denomina currificada en honor al lógico H.B. Curry y tiene dos ventajas. Una sintáctica porque descarga la notación y otra semántica, porque permite crear varias funciones con una sola definición. Por ejemplo, si escribimos suma xy es igual a x más y, definimos una función suma con dos argumentos, pero también quedan definidas todas las funciones que resultan de aplicar suma al primero de sus argumentos. Así, suma 2 es una función de un argumento que, cuando se aplica, suma 2 unidades al mismo. Introduce la evaluación perezosa como alternativa a la evaluación impaciente. Muestra que, en muchos casos, conduce a programas más sencillos. Además, permite definir listas y otras estructuras de datos, infinitas, y tratar la entrada-salida de forma funcional. En la sección 11.4 hablaremos más de esta contribución. Los lenguajes KRC y Miranda eran ambos perezosos y Miranda incorporó además el sistema polimórfico de tipos Hindley-Milner. La implementación de la evaluación perezosa era una novedad en ese momento y la tecnología de compilación empleada por Turner no fue muy eficiente. Este inconveniente y la decisión de Turner de convertir Miranda en un producto comercial impidieron una amplia difusión del lenguaje.